estrategia de examen, como cualquier estrategia que se siga en la vida, consiste un poco en tener en cuenta qué elementos o con qué información cuento yo para enfrentarme a una situación, en este caso hacer un examen, y cómo puedo utilizar yo esa información, esos elementos que conozco, para poder sacarle el máximo provecho o el máximo rendimiento. En fin, ¿qué conocemos del examen o qué sabéis vosotros ya del examen de Policía Nacional, del examen oficial? Pues que va a tener 100 preguntas, que esas 100 preguntas se van a tener que responder en 50 minutos y que va a tener que rellenar una plantilla de respuestas, que es como la que tenemos aquí, que es la misma que podéis vosotros abrir, y que eso lo tengo que hacer todo dentro de esos 50 minutos. Vale, ¿qué más sé sobre el examen oficial? Pues que no me van a dejar llevar reloj al examen, ¿vale? Esto se está poniendo seria la administración, llevan ya varios años prohibiéndolo, pero bueno, al final se está haciendo incluso más patente, pues por el hecho de que mucha gente está copiando, no te dejan llevar relojes, ni relojes digitales, ni en exámenes de universidad, ya en prácticamente ningún sitio puedes ir con reloj. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que llevar interiorizado desde antes de enfrentarse a ese examen, un poco el tiempo de manera en nuestro cuerpo. A ver, esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando volvemos de vacaciones, cuando las teníamos, que hemos dicho que ahora ya no podemos tener vacaciones porque estamos estudiando una oposición, pues nos pasaba que cuando estás, por ejemplo, en octubre, noviembre, que ya estás metida en la jornada laboral, tienes un horario súper estricto de levantarte a las 6:30 de la mañana todos los días. ¿Qué pasa cuando llega el fin de semana, los sábados en los que no tienes que madrugar? Pues que muchas veces, sin quererlo, te despiertas a esa hora porque tu cuerpo ya está hecho a eso, a madrugar. En el verano ocurre lo mismo, que cuando estás acostumbrado a levantarte a las 10 o a las 11 ocurría eso, que el primer día de trabajo, el primer día de clase, cuando te incorporabas al instituto o a la universidad, se te pegaban las sábanas porque tu cuerpo estaba acostumbrado a levantarse a las 12 del mediodía y no concebía que a las 6:30 de la mañana tenía que estar en pie. Vale, pues es un poco lo que queremos trasladar a la hora de que controléis el tiempo. Primero vamos a empezar realizando los exámenes con el reloj encima de la mesa, valorando el tiempo, pero poco a poco, conforme vayamos ganando y vayamos optimizando nuestro tiempo a la hora de responder, lo que haremos será ir dejando de lado cada vez más el reloj para tratar de conseguir hacer los exámenes al final controlando el tiempo de manera sin tener el reloj delante, ¿vale? Como si fuera algo que está dentro de nosotros, ¿vale? Interiorizándolo en nuestra manera de responder y en nuestra manera de trabajar el examen. Bien. Y yo os voy a dar unas pautas para tratar de optimizar pues toda la información que tenemos de cara a afrontar el examen y poder hacer que juegue a nuestro favor. Esto, ya os digo, es muy importante, pero muy importante. No os imagináis cuánto tenemos multitud de alumnos que gracias a esto, gente que iba raspando el 4,5, el 5, el 5,5, 4,5, 5, 5,5, así siempre, de manera habitual en ellos, aplicando esta estrategia de examen. Hoy está, pues ya son, ahora mismo serán policías en prácticas o policías en activo, pero de varias convocatorias en las que llevamos viendo que esto funciona, ¿vale? Esto funciona muy bien y por tanto hay que sumarlo a todo lo que ya podéis hacer vosotros por vuestro propio mérito, que es hincar los codos, estudiar, no ponerse moreno porque estamos estudiando, en fin, todas esas cosas, pues incorporarlas más. Al final todo suma, incluido esto que vais a ver qué interesante es. Y bueno, la vuelta que le hemos dado desde el rincón del policía para que tenga un sentido y lo podéis aprovechar vosotros y sacarle el mayor partido a vuestros conocimientos en el examen. ¿Qué más cosas sabemos dentro de los datos que sabemos frente al examen? Pues que eran 100 preguntas, tenemos 50 minutos para responder, que las respuestas correctas suman un punto y las falladas restan 0,5, ¿vale? Dentro de esto, pues luego habría que hacer una regla de 3 para obtener la nota sobre 10, ¿vale? Y obtener vuestra calificación sobre 10 en lugar de sobre 100. Bien, y que las preguntas que no se contestan ni suman ni restan. Bien, pues sabiendo esto, sabiendo el tiempo que tenemos, sabiendo que tenemos que obtener un 5 es suficiente para poder aprobar la oposición. Hay gente que va superando todas las pruebas, las físicas, con su calificación de apto, llega al examen teórico, saca un 5, supera la entrevista, aunque las notas no sean nada exageradas, ni de notables, ni de sobresalientes. Es muy difícil ver un 9 en una oposición de este tipo. La nota más alta suele estar en torno al 8 y pico, como muchísimo. Ya os digo que con un 5 de verdad es suficiente. La gente pasa con un 5, tenéis que
cuanto mejor lo llevéis mejor, y cuanto mejor se os dé, si sois capaces de obtener un 8, pues perfecto, no hay ningún problema, pero con un 5 es suficiente, y tenemos que distribuir nuestro tiempo a la hora de estudiar entre todas las pruebas, porque hay gente a la que se le da muy bien las físicas y solamente entrena porque se siente mejor, porque es lo que se le da bien, y deja de lado estudiar, o al revés, que solo estudia teoría porque son unos cerebritos y memorizar se les da muy bien, pero el deporte se les da muy mal. Esto es una oposición de equilibrio. Lo que buscan es una persona equilibrada en todos los aspectos. No hace falta sacar un 10 en las físicas, igual que no hace falta sacar un 10 en la teoría. Hay que tener un 5 en cada cosa, superar el corte de la ortografía, superar el psicotécnico, superar la entrevista y al final conseguir plaza, ¿vale? Tenemos que centrarnos en esto. Es más, si hay algo que se me da muy bien, pues siempre puedo, una vez que tenga controlada esa materia, dejarlo un poco más de lado para centrarme en lo que se me da peor y poder llegar a ese mínimo que me van a exigir para aprobar, ¿vale? Que es pues ese apto o ese 5 o esa nota de corte de 5. Muy bien, pues dicho esto, con esta información, ¿qué hacemos cuando lleguemos al examen? ¿O cómo podemos practicar nosotros? De momento vamos a practicar antes de ponernos en la situación real del examen. ¿Qué consejos os damos nosotros? Pues sabiendo todos estos datos que hemos visto, tenemos que organizar bien el tiempo delante del examen. Ahora mismo va a ser un examen de prueba, como los que estáis haciendo vosotros para repasar, ¿vale? En la época de reflexión. Después, pues veremos cómo se aplicaría esto en el examen real. Y vamos a suponer que el examen que estáis utilizando para practicar es de 100 preguntas y se ciñe, pues, como si fuera un simulacro real de 100 preguntas. ¿Qué haríamos? Pues hemos dicho que organizar el tiempo. ¿Qué es lo óptimo a la hora de organizar el tiempo? Pues saber, como hemos dicho primero con el reloj delante, qué franja de tiempo voy a dedicar a cada cosa para poder optimizar el resultado. ¿Qué os proponemos desde el Rincón del Policía? Pues que los tiempos aproximadamente tienen que ser de unos 35 minutos de esos 50 minutos totales del examen para dar una primera vuelta, una primera lectura en profundidad a todo el examen y hacer una clasificación a la vez que se hace esa lectura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay mucha gente que, bueno, y muchos opositores, lo hemos visto aquí entre nuestros alumnos presenciales, lo hemos visto también entre la gente que nos compra temarios, entre los alumnos de los cursos online. Hay mucha gente que es de leer pregunta, ver si la sabe y responder directamente en la plantilla. Eso hay gente a la que le va bien porque le da seguridad. Pero yo ahora os digo, tan importante es leer bien las preguntas de examen y centrarse en hacer una tarea como es ir leyendo enunciado tras enunciado, pregunta tras pregunta y clasificándola, como luego la tarea de ir marcando las casillitas, que ya habéis visto del tamaño que son, en la plantilla de respuestas, ir marcando las casillitas aquí. Entonces, si tú haces que tu cerebro, durante el examen o durante el test de repaso que estás haciendo, vaya de una tarea tan complicada como puede ser analizar un enunciado, leerlo, saber qué me está preguntando, qué opción es la correcta o no, y después yéndote a otra tarea que es completamente distinta, como es marcar un circulito, y vas alternando estas dos tareas, al final, sin darte cuenta, tu cerebro se está partiendo en dos, en lugar de focalizarse en una tarea como puede ser primero leer los enunciados y después rellenar la plantilla. Esto conlleva problemas, tenemos alumnos que incluso se han equivocado porque te pones nervioso el día del examen, estás yendo continuamente del enunciado a la plantilla, de la siguiente pregunta a la plantilla, de la siguiente pregunta a la plantilla, al final te baila una casilla, porque habrá algunas que te dejes en blanco y al dejártelas en blanco pues te va saltando huecos. Esto no es correlativo, no es consecutivo, porque tendrás esos huecos vacíos de las preguntas que no vayas a responder, y una vez que se te escapa una, el resto ya son errores en cadena que vas acumulando. Cuando tú te pones a revisar eso, te das cuenta tarde, mal, no sabes si lo has hecho bien, por qué lo has hecho, en fin, que es un lío de tres pares de narices, que al final esto, si te pasa esto, que te equivocas de he puesto esta arriba, esta abajo y al final me he liado a la hora de rellenar la plantilla, lo que ocurre es que tienes un suspenso, ¿vale? Un suspenso porque una pregunta bailada en el examen te arrastra el resto y esto se va a la mierda después de todo el esfuerzo, después de todo el verano estudiando en casa sin tomar el sol, en fin, que hagáis lo que queráis. Nuestra propuesta, como os digo, es primero leemos los enunciados, los leemos todos, hacemos esta primera clasificación y después rellenamos la plantilla. No vamos alternando simultáneamente. Si os da más seguridad y la seguridad para vosotros es más importante que lo otro, pues hacedlo como vosotros. Al final esto es un prueba-error. Vas probando lo que mejor te venga, lo que tú compruebes que te funciona mejor, lo incorporas y lo que no, pues se desecha. Esto es, cada uno es un mundo y a la hora de plantear estrategias, cada uno tendrá la suya propia y estos son recomendaciones que os damos que tampoco tenéis por qué seguir a rajatabla. Os tenéis que quedar con lo importante y con lo que os venga bien. Bien, pues una vez que estamos delante del examen,
Mi proposición es dedicar los 35 primeros minutos aproximadamente, por eso os digo que tengáis el reloj siempre a mano al principio, mientras estáis haciendo los test de repaso, para ir controlando si en esos 35 primeros minutos os da tiempo a hacer una lectura completa de las 100 preguntas que tenéis delante. ¿Vale? Haríamos esa lectura completa de todas las preguntas y a la vez que las leemos vamos a aprovechar para hacer una clasificación. ¿En qué consiste la clasificación? Pues hacer estas marquitas que tenemos aquí. Rodeamos con un círculo la pregunta del enunciado, tenemos aquí justo un ejemplo que viene aquí abajo, y decimos si la pregunta que hemos leído me la sé segura. Esto de segura, segura, ya sabemos que nunca es segura, segura, porque hay muchos matices y os hacen dudar las preguntas, pero quiere decir de las que estáis convencidos que vais a responder desde el principio. Marcarías una S de segura y rodearías, pues por ejemplo, la opción C si es la que vas a responder. Si la pregunta que estás leyendo dudas entre dos opciones de respuesta, le haría otro símbolo diferente. Aquí hemos puesto una P de posible, pero puede ser un signo de interrogación, que es un poco más visual a la hora de luego ponerte a contarlas. ¿Vale? Entonces pondríamos un signo de interrogación y marcarías, pues estoy dudando entre la A y la B, te marcarías las dos opciones. Y luego habrá otras preguntas que de entrada las vas a leer y vas a decir, mira, no tengo ni idea, o esto corresponde justo al tema que me he dejado sin estudiar, o esto en mi temario no sale, mil cosas. Esa directamente la tachas o porque dudes entre tres opciones. Cuando se duda entre tres opciones no se está dudando, se está descartando directamente contestar esa respuesta, esa pregunta. Lo que haríamos sería tachar la pregunta de manera que yo ya me olvido de esa pregunta para todo el examen. Ya no vuelvo a ella ni voy a perder más tiempo porque ya la he leído y ya sé que esa no. Bien, ¿qué haríamos en esa primera vuelta? Pues esa clasificación de todas las preguntas. Mi recomendación es, como luego al final de esta primera lectura, de estos primeros 35 minutos, lo que vamos a tener que hacer es contar las que hemos respondido seguras, para no tener que ponerte a contar al final y que se te vaya el número de la cabeza cuando vayas por 30, 31, ya no sabes si es 32, 33, y como es tan importante el número exacto de preguntas seguras que tú has marcado en esta primera vuelta, mi recomendación es que en cada página de cada enunciado lo que hagas es ir marcándote arriba, en una esquinita donde tú lo veas bien. No es lo mismo leerte una página que a lo mejor tiene 4 o 5 enunciados y decir, de estos 5 me sé 4 y pones un 4 arriba. Luego solamente tienes que ir sumando los numeritos que te aparecen en todas las esquinas de todas las páginas, ¿vale? Y así pues evitamos tener que hacer ese conteo final que al final te puede conllevar pues que te equivoques si te va a ir un número arriba o un número abajo, con lo importante que vamos a ver que es ese conteo exacto de preguntas seguras que vais a responder. Haríamos ese análisis de todas las páginas, de todos los enunciados, pondríamos el numerito de las seguras por cada página conforme los vamos haciendo, pasas página, volverías a analizar todas las preguntas de esa página, pondrías pues de las 7 que hay, 4 me sé seguras, pues arriba otro 4, ¿vale? Un 4 arriba, ya llevaríamos 8 y así, pues cuando llegues al final sumas todos los numeritos de todas las esquinas y te va a dar un número que preferiblemente tiene que estar por encima de 50, porque para poder obtener un apto, para poder superar el examen, tienes que tener más de un 5 y entonces pues tienes que tener como mínimo 50 respondidas. Si son seguras, pues perfecto, y lo ideal es que esté por encima de 60, 62, 65, una cosa así sería perfecto. Vale, cuantas más mejor, ¿vale? Eso siempre. ¿Para qué nos va a servir esto una vez que hemos dado esta primera vuelta? Pues vale, para aliviar un poco vuestra ansiedad en cuanto a pasar las respuestas correctas a la plantilla de exámenes, una vez que ya hemos dado esta primera vuelta, puedo pasar, si me dedico de manera íntegra, a rellenar esa plantilla de exámenes que tengo aquí. Daría esa primera vuelta, yo ya tendría mi análisis hecho porque tú puedes escribir en las hojas de enunciados que te van dando. Tú luego eso te lo llevas, te lo puedes llevar a casa y tú pues ya vas a saber cuántas seguras has marcado, cuántas has acabado respondiendo al final, en fin, te puede venir a ti muy bien para luego pues si quieres en casa, aunque no es recomendable, ver qué has respondido y qué no y cuáles son las correctas y cuáles no en las que dudabas sobre todo. En fin, volvemos, solamente contamos las seguras. Y una vez que tenemos contadas las seguras, me vengo a la plantilla de exámenes, ¿vale? Y en la plantilla de exámenes ya me dedico íntegramente a rellenar esta plantilla de exámenes con las seguras, ¿vale? Me vendría aquí, iría marcando 1, pues he puesto que es la A, segura. 2, he puesto que es la B. 3, he puesto que es... Lo ideal es que todo sea lleno de seguras, pero no va a ser así en la mayoría de los casos. Entonces, pues iría solamente rellenando las seguras. Y ya sabría el número de seguras que he respondido. Vamos, las sumas, ves qué número te da y en base a eso vamos a ver de ellas, ya hemos gastado 35 minutos más o menos 5 minutos en rellenar esta plantilla, no se tarda más porque ya vais a tiro fijo, no tenéis que estar dando vueltas.
rellenáis la plantilla, ya tendríamos 40 minutos y la plantilla más o menos cuadrada. ¿Qué me faltaría? Pues ver de las posibles, de las que he marcado como dudosas, cuáles de ellas voy a responder y en qué me voy a guiar yo para responder esas preguntas, o cuántas de esas preguntas dudosas voy a responder. Bien, pues para eso aplicamos estrategia, que sería el segundo punto del examen. Ya hemos contado, ya os he dicho que os dejo que respondáis la plantilla con las seguras antes de hacer esta estrategia, y una vez que haya contado y haya respondido la plantilla, vería de las posibles, de las dudosas, cuántas voy a responder. Para eso me voy a fijar en esta tabla. Vale, esta tabla lo que nos dice, a grosso modo, es que estas son las que yo voy a responder al final, pues de las que yo responda, cuántas me puedo permitir para poder aprobar. Lo veis claro, ¿no? Para poder obtener un 5, sabiendo que las correctas suman un punto y que las falladas restan menos 0,5. Bien, pues sabiendo esto y que las que no respondes ni suman ni restan. Si lo que yo contesto son 50 preguntas, pues obviamente o las acierto todas o me voy al hoyo porque me restarían y ya mi nota quedaría por debajo de 5. Si respondo 51, veo que tengo que acertar también 51 preguntas, me puedo permitir 0 fallos, ¿vale? Esto para aprobar. Si respondo 52 preguntas, veo que también tengo que tener 51 aciertos, pero me puedo permitir un fallo. Entonces aquí yo ya me planteo, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué respondiendo una pregunta más para estos dos casos que tengo aquí tengo que acertar las mismas que aquí, pero aquí me puedo permitir un fallo más? ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que, pudiendo permitirme un fallo, si al final tengo que acertar las mismas para aprobar, aplicando la fórmula que me dan en las bases de la oposición para obtener la nota, pues va a ser preferible que responda 52 a 51 siempre, porque esa que estoy respondiendo de más me puedo permitir fallarla. Los aciertos que voy a tener que tener van a ser los mismos y sin embargo tengo otra oportunidad más de fallar una respuesta. Pero ¿qué pasa si yo me fijo en el siguiente escalón de aquí? Si en lugar de responder 52 respondo 54, pues que sorprendentemente tengo que tener los mismos aciertos para poder aprobar, ¿vale? ¿Lo veis aquí? Tengo que acertar 51, que es lo mismo que si hubiera respondido 52 o 51, pero sin embargo el número de fallos que me puedo permitir son 2 en lugar de 1. Por tanto, frente a responder 52, prefiero responder 53, porque me estoy pudiendo permitir otro fallo más, o acierto, que sería lo óptimo. Bien, ¿qué nos dice esto si lo analizamos? Pues que lo óptimo en el examen es responder a partir del mínimo para aprobar, que son 50, en saltos de 3, ¿vale? Tengo que responder 50, que 50 es muy poquito, yo nunca recomendaría a nadie que se quedara solo en 50, sino que le recomendaría que empezara a responder sus exámenes a partir de 53 preguntas, y siempre en saltos de 3. 53, 56, 59, 62, 65, nunca quedarse en un número intermedio. ¿Por qué? Porque igualdad de aciertos me puedo permitir más fallos si respondo en el siguiente escalón, ¿vale? Es como si cuando éramos pequeños y jugábamos a la videoconsola, o incluso ahora, que hay mucha gente que juega a la videoconsola, yo ya no tengo tiempo de eso, pero había momentos en los que tú llegabas a una pantalla que era un seguro, ¿no? Y ahí como que no te podían matar. Yo ahí, una vez que llegabas a esa pantalla, ya estabas blindado para atrás. Y solamente te podían matar si seguías adelante hasta que llegaras a la siguiente pantalla, que sería a la siguiente pantalla de salvavidas, que sería en la que pues se guardaría la partida. Algo así, más o menos, funciona de esa manera. Pues esto sería así. Nuestros colchones, nuestras zonas de confort a la hora de responder preguntas van a ser siempre desde 50, que es la mitad, el mínimo que tengo que responder para aprobar, en saltos de 3. Estos van a ser nuestros salvavidas. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo cuando he metido en la primera vuelta 60 seguras, ¿qué ocurre? Pues que estoy fuera de mi zona de confort, de mi zona de salvavidas. Me puedo permitir responder 2 más como mínimo para pues tener que tener el mismo número de aciertos. Y es que no pierdo nada, solo gano respondiendo 2 más, gano 2 posibilidades más de poder acertar o fallar esas respuestas que estoy añadiendo. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis en qué consiste la estrategia? Vale, pues consiste siempre en responder en estos saltos. Y siempre vamos a ir, si yo he respondido, como hemos dicho, 60 preguntas, me voy a ir al siguiente salto, ¿vale? Al siguiente rango, porque tengo que acertar las mismas y me puedo permitir 2 fallos más fallos. Por tanto, yo voy a hacer el conteo de mis preguntas seguras y voy a ver ¿cuántas he respondido? Vamos a suponer que son 67 seguras. Pues sé que puedo permitirme una de las dudosas al menos responderla. ¿Que soy valiente y me quiero arriesgar más? Pues como mínimo
tengo que irme al salto siguiente, ¿vale? Siempre respondiendo 68, 61, 74, 77, 80, 83, 86, siempre. No quiero ningún examen más vuestro a partir de ahora respondido en estas zonas intermedias. Siempre nos iríamos a inmediatamente al salto, al seguro inmediatamente superior, al siguiente. Porque solamente estamos ganando, no se puede perder. Es más, si me están quitando el examen de las manos o veo que me queda un minuto y no me ha dado tiempo a mirar la hoja de enunciados para ver cuáles son las posibles, al azar respondo 2, cualesquiera de las que no haya respondido antes como seguras, y pues si acierto, acierto, pero es que no me va a quitar nada. No me va a quitar nada porque voy a tener que acertar las mismas, el mismo número, y me voy a poder permitir fallar esas 2. Lo ideal sería pues hacerlo con cabeza, tener el tiempo suficiente, esos 10 minutos de margen que he dicho para hacer estrategia, de ir de todas las posibles que ya las tienes localizadas y clasificadas, siempre descartando las que hemos tachado porque no nos sirven. Me iría a esas dudosas y vería pues de las que más o menos creo que me sé mejor de todas las que dudo, porque al final esto hay rangos, es muy subjetivo. Vosotros tenéis una intuición que os dirá, pues mira, de las dudosas voy a responder, tengo que responder 2 más, mínimo. Pues de esas 2 más, voy a responder, de esas 2 que tengo que responder, de todas las que tengo, voy a responder estas 2. Y lo que haces es marcarlas ya en tu plantilla de respuestas. ¿Que te atreves y si has metido 66 en lugar de meter 2 más, quieres decir, venga, pues voy a arriesgar más, porque las dudosas me he medido en casa, yo he hecho muchos exámenes de repaso y he visto que cuando dudo suelo tener una tendencia a tener una buena intuición cuando dudo. Entonces mi valoración es positiva, voy a ganar más que si pierdo. Pues en ese caso me iría no a 68 sino a 71. Nunca valores intermedios. Siempre mis respuestas, mi número de respuestas dadas en el examen van a coincidir con estos números gorditos que yo tengo en estas tablas, ¿vale? No tiene más duda. Ya habéis entendido cuál es el motivo y solamente tenéis que aplicarlo. Y si no lo entendéis y lo queréis entender, pues me volvéis a preguntar y yo os lo vuelvo a explicar. Pero la explicación es que no se pierde respondiendo más, sino que solo se puede ganar si te has quedado en alguno de estos rangos. ¿Que da la casualidad que tú has metido de seguras pues 68 cuadradas? Pues dices, venga, como también he visto que, o me quedo ahí, porque sé que pues más o menos tengo muchas posibilidades de aprobar, me puedo permitir 12 fallos de esas 68 que he metido y seguiría aprobando. Pero si tú eres una persona valiente que cuando arriesgan los exámenes que ha hecho antes en casa, los que estáis haciendo ahora de repaso, los que vamos a hacer ahora en la época de evaluación, y te ha venido bien ese riesgo que tú has asumido con las dudosas, pues siempre te vas a ir a responder 3 más de las dudosas, ¿vale? Siempre, nunca 1 ni 2, siempre 3, ¿vale? 3 cuando estemos en un número de preguntas seguras que hemos respondido ya dentro de estas casillas, ¿vale? Creo que queda claro. Eso es como se acabaría la estrategia de examen. 35 minutos, primera vuelta, hago mi clasificación, voy contando por cada página el número de seguras. Cuando acabo esos 35 minutos o esa primera vuelta, al principio no os asustéis porque se os va a quedar muy corto el tiempo de 35 minutos. Vais a ver que no llegáis. Pues no pasa nada, vosotros tenéis que ir poco a poco ganando velocidad a la hora de leer y a la hora de discernir preguntas. Es importante que leáis bien, muy importante, porque una coma, un no, un sí, un nunca, un todo, o sea, son palabras muy pequeñitas que definen completamente o cambian el significado de una opción de pregunta pues radicalmente. Por tanto tenéis que leer bien. Primero, aprender a leer bien, aunque os lleven los 50 minutos. Es más, que os lleva 60 minutos, en el caso de los test online, no, porque, a ver, están pensados para que los hagáis en el tiempo que tenéis que hacerlos, entonces se van a enviar automáticamente aunque no lleguéis al tiempo, pero es preferible, cuando hagáis test en papel, pues que primero acabéis de hacer el examen, aunque os lleve el tiempo que os lleve, y poco a poco vayáis ganando velocidad a la hora de leer. Velocidad a la hora de leer, a la hora de comprender, a la hora de ver cómo suelen ser las preguntas, y eso al final os irá haciendo que el tiempo que tardéis en leer una pregunta, en lugar de ser 1 minuto, pues sea de 40 segundos, y después en lugar de 40 segundos, de 30 segundos, y así ganaréis esa agilidad mental. Esto es un entrenamiento como el que hacéis con las físicas para correr los 1000 metros, que antes pues tardabais más, ahora tardéis menos y al final hay un progreso. Pues ahora es el momento de entrenar esto, ¿vale? Con cada examen que caiga en vuestras manos. Recopilando, 35 minutos, de momento, pues el tiempo que necesitéis, poco a poco lo iremos acortando, pero lo óptimo es que cuando vayáis el día del examen, a principios de diciembre, si no cambian las cosas, pues que vosotros ya seáis capaces de tener a vuestro cuerpo acostumbrado a leer las 100 preguntas en 35 minutos, las preguntas clasificadas en ese tiempo, contar rápido cuántas has metido seguras,
irte a la plantilla de exámenes y rellenarlas y tener un tiempo prudencial de unos 10 minutos, 5-10 minutos para aplicar estrategia y llegar a uno de estos saltitos que tenemos aquí, que son las opciones óptimas de respuesta que tenemos que dar. Hay gente que pregunta, ¿esto funciona? Está muy bien si el examen es de 100 preguntas, pero luego pues hay veces que se impugnan preguntas. Vale, el motivo de impugnación las veces que se impugnan preguntas son muchas menos de las que se deberían de impugnar. Por tanto, esto quiere decir que el tribunal aprende, el tribunal cada vez pues va ganando más experiencia a la hora de redactar exámenes, se le está dando mucha caña desde los sindicatos, desde las academias. Nosotros ya hemos mandado escritos otras veces después de un examen para que tengan en cuenta muchas mejoras que no aplican a la hora de formular preguntas. Por tanto, que su tendencia a impugnar preguntas es muy baja incluso cuando cometen errores garrafales a la hora de preguntar. Por tanto, no te puedes guiar por eso. Vamos a hacer esto como si el examen no se fuera a impugnar ninguna pregunta. Primero, porque no sabemos si lo van a hacer, y segundo, porque las probabilidades de que impugnen son mucho menores de que vayan a impugnar, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar esto siempre a rajatabla porque tenemos que tener algo, una estrategia, tenemos que tener un orden y tenemos que ceñirnos a algo tangible, como son unas bases de la oposición con unas normas. Con esas normas yo puedo optimizar mi resultado siguiendo esto, ¿vale? Eso es de lo que se trata aplicando la estrategia. Vale, pues ya he dicho esto. Al final del todo, pues cuando ya veamos de las posibles, de las dudosas, cuántas voy a terminar respondiendo para llegar a estos saltitos, me iré otra vez a la plantilla y ya, habiendo respondido primero la segura y estando tranquila, pues terminaría de rellenar las 2, 3, 5 más o menos, como mucho. No se suelen meter nunca más de posibles, salvo que pues estés empezando a estudiar, tengas muy poco nivel todavía, que siempre es mejorable, y cuando hayas hecho la primera vuelta, pues tus seguras sean 30, pues en ese caso tienes que arriesgar hasta llegar, pues como mínimo, puestos ya a jugártela, porque te la estás jugando si has respondido 30 seguras, pues como mínimo irte a 56, 59 para tener alguna posibilidad de aprobar. Vale. Importantísimo también, cuando acabéis de hacer el examen y veáis el resultado, tenéis que ver en qué porcentajes os movéis vosotros, analizaros a vosotros mismos y ver pues qué fallos o qué ventajas tenéis. Es decir, cuando vosotros habéis metido 56 seguras de las que habéis marcado como seguras, ¿eran seguras de verdad o me he equivocado mucho? Si de esas 56 que yo he dicho que eran seguras, como yo las voy a tener anotadas en mi hoja de enunciados, pues si de esas 56 he fallado 30, pues digo, ostras, mi concepto de segura está un poco tocadillo. O sea, no tengo yo muy buen criterio a la hora de seleccionar las seguras. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues que hay que estudiar más, no hay otra. Tenéis que ganar que vuestros seguros cada vez sean más fiables, que el porcentaje de error en las seguras sea cada vez más bajito. Eso se consigue estudiando. Si, yo qué sé, imagínate que de las 56 que has metido seguras, pues tienes 53 seguras, pues dices, hostia, pues tengo un buen margen de criterio, sé que mis seguras son casi seguras, no voy a arriesgar mucho más, porque incluso estaría aprobada habiendo fallado 3, ¿vale? Por tanto, me voy a arriesgar en las dudosas un poquito más, como mucho 3 preguntas más, pero no me voy a hacer un disparate de meter 18 preguntas posibles o dudosas, sabiendo que mi seguridad, mi garantía de respuesta segura es muy alta. ¿Qué más podemos medir? Pues de las dudosas que al final has acabado respondiendo, pues tienes que ver también qué porcentaje de fallo tienes. Si tú de las posibles las fallas siempre, pues chico, córtate con las posibles y vete siempre al escalón inmediatamente superior. No me vayas a responder tampoco 18 posibles si tú las sueles fallar con mucha frecuencia. Vale, esta toma de contacto en la que empecéis a aplicar esta estrategia de cara a preparar el examen haciendo pruebas en casa, haciendo simulacros, haciendo test de repaso, os va a venir bien para conoceros a vosotros mismos. Y es que el mundo, o sea, cada opositor es un mundo, cada persona es diferente, al que se le da muy bien arriesgarse y hay gente a la que se le da fatal arriesgarse, os tenéis que conocer. No hay para esto, lo único que os digo es que no hay no hay ningún libro que te diga, pues todo tiene que ser así o todo tiene que ser así. No, os tenéis que conocer a vosotros mismos. Igual que cada persona es un mundo, igual que cada persona tiene un embarazo diferente, igual que cada persona se recupera de una lesión de manera distinta, esto es igual, os tenéis que conocer. Y esta época de reflexión, este proceso de evaluación que vamos a tener en las próximas semanas, os va a servir a vosotros para obtener información. Es súper importante obtener información, porque al final es lo que nos va a guiar en el resto de cosas que podamos hacer.
Que de las seguras que yo he metido he fallado muchísimas, pues sé que tengo que estudiar más. Al final es que te está dando información para poder mejorar. Y de todo esto hay que sacar algo positivo. No nos tenemos que hundir por suspender muchos exámenes. ¿Por qué? Porque estoy pudiendo obtener información para poder mejorar. ¿Que suspendéis muchos exámenes y os estáis pues volviendo un poco locos que no sabéis cómo hacerlo? Pues contactáis conmigo y yo os ayudo en la medida en la que pueda. Pero tenéis que sacar siempre algo positivo de todo lo que hagáis. Tenéis que tener narices para enfrentaros a los exámenes, aunque de momento no estéis súper bien preparados, porque es muy pronto todavía, habéis llevado solamente una primera vuelta, estáis un poco todavía sin esa tensión de los nervios de que ya llega el examen. Y solo os digo que de verdad que os enfrentéis ya, que empecéis ya a hacer exámenes, que los hagáis con cabeza, aplicando la estrategia, porque toda esta información es súper valiosa para luego poder obtener un 5 como mínimo el día del examen oficial. Bueno, dicho esto, ¿cómo se aplica esto ahora mismo a los exámenes que estáis haciendo vosotros de repaso de cara a los oficiales nuestros que os vamos a hacer para evaluaros? Bien. Pues se aplicaría teniendo en cuenta, primero, que no estáis utilizando el papel a la hora de hacerlos, porque los vais a rellenar en una plataforma online, y que los test no son de 100 preguntas, sino que son de 50 preguntas, los que tenéis de repaso. Pues todo esto habría que un poco modificarlo, sabiendo que lo que ya os acabo de contar os vale para preguntas, exámenes de 100 preguntas cuando los hagáis en papel, pues todo esto habrá que enfocarlo a hacer exámenes online, que son los que estáis teniendo vosotros en la época de repaso. Bien. ¿Cómo se trasladaría esto? Pues como vosotros lo que tenéis es un test para hacer online aquí, no tenéis los enunciados en formato físico, lo que yo haría sería imprimirme muchas de estas hojitas que tenemos aquí, que son las plantillas de examen, para poder ir haciendo esa marca de seguras, no seguras, seguras, dudosas y no tengo ni idea, aquí directamente en esto como si fuera el enunciado. Haría aquí estas marquitas y utilizaría lo que es la plantilla. Trasladaría la función de plantilla a luego ir marcando en el propio ordenador, en el propio test online, las respuestas correctas y las que vaya a dar finalmente. Eso es lo que yo haría. Luego, en cuanto a tiempo, os damos 25 minutos para resolver esas 50 preguntas, que es la parte proporcional de un examen real, y el tiempo, pues si hemos dicho que eran 35 minutos para dar esa primera vuelta y hacer esa clasificación de preguntas que teníamos en un examen de 50 minutos, si eso lo pasamos a un examen de 25 minutos como los que estáis haciendo ahora mismo, pues nos daría alrededor unos 18 minutos para esa primera vuelta, ¿vale? Como os digo, os va a costar al principio porque no estáis acostumbrados y hay que ir poco a poco. Si al principio utilizáis pues todos los 25 minutos para la primera vuelta, pues bien, pero poco a poco saber o tener en vuestra cabeza presente que tenéis que ir leyendo más rápido y acostando esos tiempos para poder después utilizar la estrategia y aplicarla en vuestro favor. ¿Qué haríamos? Pues lo que hemos dicho, utilizaríamos esta hoja de aquí para ir marcando las seguras, las dudosas y las que podéis tachar directamente para decir que las estáis descartando, y después esto que tengáis ya relleno lo pasaríais a la hoja al propio test online marcando, porque tiene la desventaja los test online que hacéis en el curso que creo que no permiten desmarcar. Una vez que has marcado una opción te permite marcar otra, pero no te permite dejarla en blanco. Entonces, si lo hacemos directamente primero aquí y después lo pasamos al test online, pues ya podemos utilizar el test online como si fuera una plantilla de examen oficial del examen real. Y eso es todo, eso es lo que yo os recomiendo que hagáis. Una vez que tengáis pues aquí marcadas en la primera vuelta todas las opciones, contaríais las seguras, veríais que de las 50 pues tenéis, yo que sé, 27. En este caso ya no tendríamos que irnos a responder en saltos de 50, 53, 56 como veníamos viendo, porque aquí la mitad de 50 para aprobar, el mínimo para aprobar que tenéis que responder es de 25 preguntas. Por tanto, mis saltos son de 3, pero a partir de ese 25. Respondería siempre 25, 28, 25 hemos dicho que no, que es muy poquito, 28, 31, 30 y 34, a ver, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 40 y así sucesivamente, ¿vale? Hacedlo vosotros, si a lo mejor yo de cabeza me he podido equivocar, y vosotros sumando a partir de 25, de 3 en 3, para encontrar esos puntos seguros, esos mínimos de preguntas que voy a tener que responder y entre los cuales no me voy a poder quedar entre medias, porque hemos dicho que eso siempre nos perjudica y llegar al siguiente escalón nos favorece.
Vale, pues esto es un poco lo que os quería contar en la clase de estrategia de hoy. Creo que me he enrollado bastante, pero creo que merece la pena. Mirad esto con detenimiento, también tenéis dentro de la web, a través del enlace, pues toda esta información que podéis leer detenidamente, es más o menos lo que yo os he venido contando. Y con cualquier duda que tengáis, si os atascáis a la hora de entender esto, de aplicar la estrategia o me queréis plantear algún caso concreto, os animo a que sigáis estudiando, de verdad que no es ninguna tontería, que seguramente cuando haya hablado al principio de lo de que viene el sol, que vienen las cervezas, que viene la playa, o a muchos de vosotros os haya evocado una situación que hayáis vivido hacía poco, o a la tarde de antes, o tengáis ya planes para más adelante. Solo quiero deciros que, bueno, que al final todo merece la pena, que el tiempo que invirtáis ahora lo habréis ganado y no lo habréis perdido nunca, pase lo que pase después, porque vuestra conciencia tranquila pues la vais a tener siempre de haber dado todo lo mejor hasta el final de vosotros, y que la situación entre ahora y el año que viene puede ser muy distinta si habéis aprobado la oposición y habéis conseguido vuestro objetivo, que es ser policías. Os animo a que lo consideréis, lo tengáis en cuenta, y con cualquier cosita que necesitéis, como siempre, me tenéis a vuestra entera disposición. Un saludo, chicos.